La magia, el esoterismo y el ocultismo ¿sentaron las bases de la ciencia moderna? ¿Qué conexión tiene con el antiguo Egipto y la adoración al sol? Algunos rituales que provienen de las escuelas de misterio del antiguo Egipto era realizar una muerte simbólica. Tumbaba al iniciado en un sarcófago y lo mantenían en un estado de conciencia alterado, experimentando una separación de su cuerpo y su alma, mostrándole que era un ser dual. Así seguía el sendero del misticismo y luego gradualmente obtenía conocimiento a medida que avanzaba en la enseñanza esotérica que ningún otro mortal podía recibir. Según algunos historiadores, afirman que la orden de los Kheri-Hefs poseían conocimiento esotérico y secreto que los maestros guardaban celosamente y que jamás dejaron constancia en ningún papiro o templo, sino que era transmitido de boca en boca dentro de la orden. Amenhotep IV fue admitido muy tempranamente en la orden y llegó a ser maestro, instauró el monoteísmo, algo impensado para entonces en Egipto, y cambió su nombre haciéndose llamar Akenatón, que significa devoto de Atón. Atón representaba al disco solar en el firmamento. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia moderna o con la historia de los grandes científicos? Bien, comencemos. Existen 3 acontecimientos clave que los historiadores citan como hitos. La propuesta de Copérnico de la teoría heliocéntrica en 1543, el proceso de la Iglesia contra Galileo por divulgar la teoría como un hecho irrefutable en 1633 y en 1687 la publicación de Isaac Newton llamada Principia Mathematica. ¿Qué tenían en común Copérnico, Newton, Galileo y también Kepler, entre otros? Todos estaban inspirados por la misma filosofía centrada en la magia y metafísica, y que también eran motivados por el mismo fanatismo que incentivó a otras grandes mentes de la época, como así también hasta a Leonardo da Vinci. Esta mentalidad mágica tan difícil de aceptar por los adoradores de la ciencia moderna estuvo tan presente no solo en el Renacimiento sino también dirigió todo el pensamiento de la época y configuró al mundo moderno. Nicolás Copérnicus, llamado en realidad Nicolás Copèrnic, propuso la teoría de que la Tierra orbita alrededor del Sol y no al revés, como hasta entonces se concebía. La idea natural de que en una Tierra fija el Sol, la Luna y las estrellas parecían moverse alrededor de nosotros en círculos regulares, como lo expuesto por Ptolomeo en el siglo II a.C., hasta que llegó el famoso Copérnico. Copérnico no daría a conocer su nueva teoría hasta en su lecho de muerte sobre las revoluciones de las esferas celestes en 1543. Algunos lo etiquetan como el nacimiento de la ciencia. La teoría afirmaba que la Tierra se mueve en el espacio que rota sobre su propio eje y que tanto ella como el resto de los planetas orbitan alrededor del Sol. En el revelador diagrama podemos encontrar unas líneas por debajo que dicen: por lo tanto, teniendo en cuenta la posición central del Sol, no es extraño que se lo haya denominado la lámpara del universo, o su mente, o su soberano. Es el dios visible de Trismegisto. Copérnico relacionó al Sol como la mente del universo que gobierna la creación, o el dios visible de Trismegisto. Hermes es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo del dios Tot, también egipcio,
que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton. La tabla de Esmeralda es un texto breve de carácter críptico, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Dentro de este texto encontramos al Uroboros, una serpiente que se come su propia cola, simbolizando el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. El Kybalión resume las enseñanzas del hermetismo, conocido como los 7 principios. También se cuenta que el mismo Hermes era el mismo Tot de los egipcios. Los 7 principios eran mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. Para entender más sobre la referencia de Copérnico, hay que analizar otro documento que se publicó medio siglo antes, donde también se citaba a la misma autoridad misteriosa, llamado el Manifiesto del Renacimiento de 1487, conocido también como Discurso sobre la dignidad del hombre. Fue escrito por Giovanni Pico della Mirandola. Según el escrito, nos dice que después de que Dios creara al universo y lo poblara con seres angelicales del cielo y bestias de la tierra, cada una con su naturaleza y función específica, todavía necesitaba a una criatura que pensara en el plan de su gran obra, terrestre o celeste. Igualar a la humanidad con los ángeles era un anatema para la Iglesia de Roma. Además de su discurso, Pico cita a un erudito musulmán y luego una cita del mismo sabio misterioso, la celebrada exclamación de Hermes Trismegisto. La mayoría de las tradiciones de la que Pico extrajo su tesis no eran obras reconocidas de física o matemática, sino de obras metafísicas, místicas y otras que hemos acabado llamando fuentes ocultas. Es sorprendente que los historiadores ignoraran completamente este interés renovado hasta la década de 1940, cuando varios estudios empezaron a revelar su influencia en muchas de las grandes figuras de este periodo. Los conceptos místicos de Egipto y Grecia se hacían cada vez más presentes en la época y marcarían el destino de la ciencia moderna. El hermetismo ayudó a la transformación para convertir a la Tierra en lo que llamaron intelectual bañada por el Sol. No olvidemos que los textos herméticos son una mezcla de, por un lado, conocimientos filosóficos y cosmológicos y por el otro, astrología, alquimia y magia. Les agradezco a todos por el apoyo al canal recibido. Con sus suscripciones, comentarios y likes, ayudan a seguir creciendo para seguir investigando y seguir compartiendo contenido. Muchas gracias.